Muy buenas tardes con todos ustedes, bienvenidos a esta charla de matemáticas, de física, con el doctor Steven Rojas. No es la primera vez que nos acompaña aquí. Doctor, muy agradecido por su tiempo, por su compañía. Y bueno, la charla anterior fue un éxito, tuvimos muchas preguntas. Hay gente que no nos conoce, pero bueno, ya nos van conociendo y ya van viendo a qué nos dedicamos, que la matemática, la física son nuestras pasiones que tenemos acá y nos gusta charlar de eso. Doctor Steven Rojas, bienvenido. Qué gusto tenerle aquí nuevamente. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Muy contento de estar contigo de nuevo y bueno, pues muy agradecido por poderme dirigir al público ecuatoriano, de Perú, de México, de distintos países que te ven. Así que esperamos que esta conversación sea fructífera y que podamos contribuir de alguna manera a la cultura de los que nos gusta ya la matemática, ¿no? Muchas Así. gracias, Javier. No, un placer y no va a ser la última vez, vamos a tener más temas que les vamos a ir comentando con el paso del tiempo. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, nuestra charla de hoy, el tema, Newton y sus pecados, claro, siempre con la connotación positiva, no pecados según la parte religiosa, sino la parte humana que todos los científicos tienen y que eso es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Entonces, doctor, para empezar con la charla, Newton, ¿qué opinión tiene usted de Newton? El Newton científico, porque después ya vamos a hablar del Newton persona, de lo que sabemos. Bueno, yo creo que Newton es uno de los científicos más famosos en la historia, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de Isaac Newton? Yo creo todo, desde la enseñanza media, las unidades de medida, de fuerza, por ejemplo, se llama en newtons. Y bueno, él es un personaje, junto con Albert Einstein, creo que son los que más famosos en la historia. Y no es para menos, pues, la contribución que ellos hicieron, ¿no? Específicamente Newton, en su época fue revolucionaria. Cambió por completo el panorama científico y la concepción que nosotros teníamos también de nuestro sistema solar, de algunas preguntas científicas que se planteaban en la época, lo cambió todo. O sea, y aún más, o sea, se puede afirmar que hasta el día de hoy se sigue estudiando las leyes de Newton y hasta todo el siglo XIX era la única conocimiento físico que se tenía de la física, ¿no? Después hubo un cambio también revolucionario a través de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, pero eso no significa que la mecánica de Newton haya dejado de tener validez. Todo lo contrario, o sea, sigue teniendo y sigue siendo un conocimiento que cambió la ciencia, cambió todo prácticamente. Así que bueno, mi admiración por Isaac Newton, ¿no? Y toda su contribución matemática, ¿no? Así es, mi estimado doctor Steven. ¿Y para usted, Newton fue más matemático o fue más físico? ¿Qué opinión le da eso? Porque eso es hasta ahora. ¿Qué fue de Newton? ¿Más matemático, más físico o más que ya vamos a ver después sobre la parte, entre comillas, oscura que él tuvo? Pero en este momento, ¿qué fue más para usted, a su opinión? A ver, mira, a ver, vamos a poner en contexto, ¿no? Porque en la época de Newton, esto de esta diferencia que hoy día tenemos entre física y matemática prácticamente era inexistente. Vamos a poner en contexto, ¿no? Se venía de una edad media en donde el avance matemático había sido muy escaso. Prácticamente todavía teníamos el conocimiento de la cultura griega. Hasta el siglo XVI, por ejemplo, la cultura griega, el avance matemático griego era el que dominaba de ese punto de vista. La física, desde el punto de vista griego, era todo lo que tenía que ver con el movimiento y bueno, y los objetos, el estudio de los objetos fácticos, los objetos que se pueden
observar, ver, medir, ¿no? Eso ya lo había clasificado Aristóteles. Y mientras que la matemática era todo lo contrario, ¿no? Estudiaba entes ideales, entes abstractos, eh, pero con una característica, mira, que fue limitante al final de cuentas, el siguiente, ¿no? El conocimiento matemático griego era esencialmente estático en el sentido de que no lograron estudiar el movimiento, que es uno de los elementos que lo conectaba con la parte física, ¿no? Los griegos hablaban de entes perfectos, armónicos, y por eso que ellos, para su estudio y generación de nuevo conocimiento matemático, hablaban solamente de que podía hacer uso de regla y compás solamente. Entonces, ese cambio de pasar, digamos, al conocimiento estático, al conocimiento donde no se podía, según los griegos, estudiar el movimiento porque era caótico, porque era, decían, hasta contaminante para el conocimiento perfecto de las matemáticas, llegó hasta el siglo XVI en donde hubo un cambio, ¿no? Con Descartes, por ejemplo, que ya habló de que se podía, generó un método incluso, que se podía establecer, digamos, una conexión eh, con las cosas reales, con las cosas de la naturaleza, con los movimientos de los planetas. Y bueno, en ese contexto Newton, ¿no? En ese contexto donde ya se empezaba a conectar los fenómenos reales con el conocimiento geométrico griego para darle una connotación ya más de solucionar problemas reales. En ese contexto, entonces la matemática pasó a ser un segundo plano y el centro, no solamente del siglo XVI, XVII, XVIII, era establecer solución de problemas físicos. Newton, por ejemplo, fue un físico, una persona que, digamos, como toda la gente de esa época, la matemática era una herramienta para resolver problemas físicos. Así fue el siglo XVII, el siglo XVIII. Eh, Eso por digamos, digamos, porque veníamos de una época donde la matemática no se estudiaban estos objetos físicos, sino los estáticos, idealizados, como eran de los griegos, ¿no? Se superó eso, otro nuevo paradigma, se tuvo que generar nuevas técnicas matemáticas para estudiar el movimiento, y ahí tuvo que ver mucho Fermat, Newton, ¿no? Estos personajes. Por eso que ante la pregunta si fue más matemático, más físico, yo diría que en su época no había una concepción de ser un matemático así puro, de dedicarse solamente a la matemática. Él, como todas las personas de su época, hasta el siglo XVIII, eran esencialmente físicos. Físicos que tenían mucho conocimiento matemático, incluso que generaban técnicas matemáticas, pero dirigido a resolver problemas de la naturaleza, problemas reales. Así fue hasta el siglo XVIII, ¿no? Y a partir de ya del siglo XIX ya es otra historia ya. Ahí, a mi juicio, sí ya podemos hablar de matemáticos, ¿no? Y de físicos, y ya ni qué decir del siglo XX, pues, ¿no? Pero aún así hay una vertiente mixta, o sea, lo que se le llaman los físicos matemáticos, una, que son mixtos, que viene de la época de Newton, claro, que siguen esa línea, pero digamos, estos personajes que son físico-matemáticos, a mi juicio son más matemáticos que físicos, porque usan matemática de alto nivel y simplemente la parte física es un pretexto para hacer más matemática. Así que eso es lo que te podría decir, Javier, ¿ah? Muchísimas gracias. Sí, sí, justamente con esa respuesta. No se olviden, para todos los que nos siguen en las redes sociales, cualquier pregunta que tengan al doctor Steven lo pueden hacer en el chat, o si es que están en otras redes, pues coloquen también su pregunta y yo le voy a compartir a doctor Steven, que muy gustosos lo responderá.
Y doctor, ahora aquí tenemos Newton y sus pecados. Ya vamos a la parte más personal de Newton, a la parte que pocos o casi nadie conoce o no han sabido o no existe bibliografía para verla. Para usted, ¿cuáles fueron los pecados de ese personaje enigmático, pero también al mismo tiempo oscuro de Isaac Newton? ¿Qué pecados cree usted que él tuvo a lo largo de su vida? Bueno, mira, ve, yo quiero partir diciendo de que el científico en general es un ser humano y como ser humano tiene no solamente cualidades, ¿no? También tiene, digamos, podría tener debilidades, ¿no? Y en ese sentido, Newton, como cualquier ser humano, también puede tener esas, digamos, cosas que entre comillas podríamos decir negativas y que lo hemos llamado pecados, no en el sentido religioso ni porque nosotros sabemos que Newton era un ferviente creyente, era una persona que creía mucho en Dios, era un protestante de la iglesia anglicana y que, digamos, pecados en sí, desde el punto de vista religioso, no se le conoce, ¿no? Entonces, cuando se dijo con respecto a los pecados, era en el sentido de humanizarlo un poco, ¿no? Demostrarle que él también, como cualquier ser humano, tenía ciertas formas, ciertos comportamientos que podrían ser quizás cuestionables, criticables, lo que sea, pero que en ningún momento dañan o mancillan su obra matemática o científica, ¿no? En ningún momento. Son dos cosas aparte que creo hay que saber diferenciar. Una cosa es el ser humano, como ser humano Newton, que puede tener cualidades y defectos, y otra cosa es el Newton como científico, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y en ese sentido, a ver, bueno, miren, hay un libro que yo quiero recomendar, ¿ya? Y en la cual, ya que me están preguntando sobre los pecados de Newton, y que creo que incluso yo voy a dar lectura de lo que el mismo Newton escribió, ¿no? De sus pequeños pecados de juventud de Newton. Y estos pecados que él mismo escribió están en este libro, que lo voy a mostrar acá. Recomiendo su lectura. Dice los pecados de dos grandes físicos, ¿no? Newton y Einstein. Entonces, del profesor Eduardo Bataner, que es un astrofísico, un español muy conocido por tener es también una labor divulgativa, ha escrito varios libros de física, de astrofísica, muy interesantes, ¿no? Que recomiendo al profesor Eduardo Bataner, ¿no? Y en este libro, miren, habla, y yo quiero dar lectura para que ustedes vean lo que él en algún momento a sus 20 años escribió. O sea, a ver, esto lo escribió él mayor, pero sucede de que cuando él trató de escribir un poco su autobiografía, ¿no? ¿Qué recuerdos él tenía cuando él tenía sus 20 años más o menos? Y él escribió un listado, ¿no? De las cosas que él consideraba que, digamos, como pecados de juventud, ¿no? Incluso acá lo dice el libro, ¿no? Pecado de juventud, ¿no? Y entonces quiero dar lectura de varias cosas, son varias cosas que él dice acá, ¿no? Por ejemplo, dice usar el nombre de Dios abiertamente. O sea, todos sabemos que era un religioso cristiano y todo, pero que eh, juraba por Dios aunque no dijera la verdad. Sí, eso después se dice, comer una manzana en tu casa, dice, hay cosas que uno no le entiende porque falta el contexto, ¿no? Hacer una pluma de flechas en tu casa, así dice. Negar lo que hice, o sea que hizo algo y él lo negó para disculparse, ¿no? Era un joven, pues, ¿no? Hacer una trampa para ratones en tu día. Arrojar chorros de agua en tu día, o sea, hacer pasteles en la noche del domingo, dice nadar en la alberca en tu día,
poner un alfiler en el sombrero de John Kay para molestarle. John Kay era un profesor que él tenía en su liceo, ¿no? En su colegio. Escuchar y confiar descuidadamente muchos sermones. Eso lo ve como él un pecado, miren, ¿ah? Rehusar ir a la clausura con el mandato de mi madre. O sea, bueno, nosotros sabemos que la madre de Newton, eh, a ver, se quedó viuda muy joven cuando Newton todavía era un niño y él se volvió a comprometer ella con otro señor y después de la muerte del señor volvió a su casa y bueno, Isaac quedó en compañía de unos abuelos y las relaciones con la madre siempre habían sido conflictivas justamente por eso, ¿no? Porque él fue prácticamente como abandonado, ¿no? Para que su mamá se vaya a vivir con otra pareja y al regreso ella ya venía con dos hermanos más de Newton, ¿no? O sea que, pero la mamá influía mucho en eso y a veces él no le hacía caso, y eso es lo que él llama como pecado de juventud. Y una de esas cosas que no le hizo caso justamente fue la dedicación a la ciencia porque la madre había heredado del padre, digamos, ellos le llaman como nosotros le podríamos llamar como un campo, un lugar donde se criaban ovejas, tenía, digamos, como un fundo, ¿no? Y después heredó también del siguiente esposo más bienes materiales y quería que su hijo se dedicara a la administración de la granja, ¿no? De la granja. Entonces, y trataba de que una vez que terminara su colegio se dedicara a eso y no vaya a la universidad, nada, sino incluso lo intentó hacer, pero Newton mostró un comportamiento apático con respecto a esas labores, ¿no? Se dice que se iba junto con otra persona a ver todo el ganado y él no le interesaba nada, se ponía debajo del árbol, se sentaba a leer un libro y, y esa otra persona en la que le hacía todo el trabajo él estaba totalmente, no quería, no tenía ningún interés. ¿No? Ningún interés dedicarse su vida al campo y él estaba sumergido en sus propias ideas, que ya desde esa época era muy curioso, ¿no? Era un personaje muy, muy, muy curioso de conjeturarse y preguntarse cosas que la mayoría de personas en esa época no se preguntaban, ¿no? Y sumergido en eso. Afortunadamente, tuvo, digamos, recomendación de otra persona cercana a la mamá que lo convenció de que es mejor que siga estudiando, ¿no? Bueno, pero es una historia, por eso dice rehusar ir a la clausura por el mandato de mi madre, dice, ¿no? O sea, amenazar a mi madre y mi padre Smith le llamaba al padrastro, por si acaso, al padrastro que se había comprometido su mamá, con quemar su casa con ellos adentro. Imagínense la ira de este niño, por eso se dice que la relación con su madre era bastante conflictiva, porque sufrió un abandono, ¿no? Un abandono de pequeño, y según cuenta él mismo, digamos, intentó quemar la casa o por lo menos amenazó quemar la casa con los papás adentro, ¿no? Con la mamá, y eso lo cuenta él mismo. Eh, También dice desear y esperar la muerte de alguien. O sea que también le dio estas malas ideas de alguien y cuenta por acá varias anécdotas donde, bueno, los compañeros se burlaban de él, ¿no? Le hacían bullying, entonces él pues también quería la muerte de esas personas, ¿no? Golpear a muchos. O sea que no se quedaba callado, ni era una persona sumisa, sino que se iba a los golpes también, ¿no? Para defenderse. Miren, todos estos pecados que él mismo escribió, ¿no? Tener pensamientos, acciones y sueños sucios en su juventud, ¿no? Ahí yo no sé, con respecto a los sueños sucios, no puedo yo pronunciarme. Robar cerezas a Edward Stock, dice también, o sea, bueno, como todo joven, ¿no? Irse a la granja de helado y robarse las cerezas y esas cosas que, bueno, los jóvenes, ¿no? Negar que lo hice, dice, eso ya lo había dicho antes,
que haciendo una maldad, algo negativo, y le preguntaban, ¿lo has hecho tú? Y él decía, no, yo no he hecho nada, así. Como cualquier joven o niño, ¿no? Que a veces hace ese tipo de cosas, ¿no? Negar que fabriqué una ballesta a mi madre y a mi abuela, una mentira que él dijo. Poner mi corazón más en el placer del dinero que en ti, le decía en este escrito, ¿no? Una recaída también dice, una ruptura de mi convenio en la cena del Señor. Profundamente religioso, seguramente alguna promesa, alguna acción religiosa no cumplió, ¿no? Golpear a mi hermana. Él tenía una hermana de madre, digamos, ¿no? Seguramente una pelea de hermanos, etcétera, ¿no? Robar en la cesta de mi madre ciruelas de azúcar. Llamarme mujerzuela a Dorothy Rose, una chica que no le hizo caso, que se conoce, que tuvo, no, o sea, un acercamiento, que él tenía interés, pero ella no quería saber nada con él. Entonces, el único intento que se le conoce de él, de querer tener romance con alguien, de ahí nunca más. ¿No? Él murió solo, nunca tuvo que se le conozca inclinación por alguna dama, ¿no? Salvo esta Dorothy Rocks que llamó mujerzuela, imagino por la rabia, la ira que no le dieron caso, ¿no? Mal humor con mi madre, bueno, eso hemos dicho, no tenían buenas relaciones con la madre. Con mi hermana también, o sea, con la hermana de madre que tenía. Reñir con los sirvientes, bueno. Y lo que pasa es que la mamá digamos, de Newton tenía servidumbre porque no era una persona, digamos, pobre, no. Tenía una granja grande, más lo que había heredado de su último esposo, o sea, tenía un cierto nivel de dinero y tenía servidumbre, ¿no? Sin embargo, eso no, cuando Newton quiso ir a estudiar a Cambridge, y la madre accede, pero accede, como decir, muy, muy enojada, prácticamente sin ningún apoyo económico de ella. Él tuvo que buscarse una beca de estudios donde él si quería estudiar ahí en Trinity College de Cambridge, tenía que servir tender por ejemplo, era como un internado, y los mismos alumnos, algunos alumnos que no podían costear, tenían que servir a los demás. Servir significaba, digamos, en la hora del almuerzo, él tenía que servir la comida, lavar los platos, tenía que asear el lugar, igual con varios chicos que, digamos, no podían pagar, teniendo la madre dinero, pero al parecer lo hizo para que Newton, bueno, regresara a la granja de nuevo. Y eso no pasó, y más bien él se dedicó mucho ese primer año, porque ya el segundo año ya no hacía esas labores porque ya fue por digamos, su rendimiento, ya le dieron una beca total para que él ya no haga esas labores. Así que, pero el primer año la pasó muy mal, ¿no? Eh, no vivir de acuerdo a mis creencias. Miren, ahí podríamos hablar muchas cosas de él, ¿no? Porque sus creencias en el sentido de ser muy, muy religioso, muy creer mucho en el Todopoderoso. Incluso su trabajo científico y todo su hacer, que lo vamos a ir viendo después, tenía una influencia religiosa muy fuerte, muy fuerte. Todo no era matemático y racional, también tenía su lado emocional, humano y religioso en todo su trabajo. Por eso que él no solamente se dedicó a la física, se dedicó a otros temas que ya vamos a ir conversando, y podríamos incluso afirmar, según sus biógrafos, que lo que él más escribió y más se dedicó fueron a esos otros temas y no a la física, a la ciencia. Lo que él hizo fue revolucionario, pero él se dedicó con más ahínco y más tiempo a otras cosas que vamos a ir viendo después. Eh, Después dice, preocuparme por cosas mundanas más que por Dios. Ese es un pecado que él mismo escribió.
golpear a Arthur Short es otro, o sea, estábamos hablando ya dos veces, tres veces que está hablando de que él era un joven golpeador, ¿no? O sea, con un carácter bien especial, diríamos, ¿no? Eh, Mal humor con el maestro Clark, dice, por un trozo de pan y mantequilla. Intento de engañar con una media corona de latón, dice. O sea, todas estas, digamos, eh, cosas que él mismo escribió y que son sus recuerdos cuando él tenía sus 20 años más o menos, también le agrega, digamos, algunas otras cosas que podemos ir comentando después, ¿no? Porque tenían ciertas manías y rarezas también él propio de su comportamiento, digamos, ya dedicado a la ciencia, ¿no? Eh, no sé si podríamos, alguna otra pregunta, creo que me extendí mucho. No, fue un compendio bastante largo que creo que como todo ser humano tenemos siempre atrás, ¿no? Y al menos, digámoslo así, Newton lo escribió, Newton lo colocó, no sé si yo o los que nos están escuchando podamos hacer, pero bueno, usted habló en esta intervención última sobre las manías que tenía Isaac Newton. ¿Qué manías, al menos de lo que está documentado, se conoce de él? A ver, mira, ve, más que manías, era su personalidad bastante especial, en el sentido que se consideraba una persona antisocial, ¿no? No le gustaba a él contactarse con muchas personas, le gustaba la vida en solitario. La vida en solitario y ojalá él y en su pieza donde él dormía, ahí paraba todo el día, ¿no? Era incluso su laboratorio porque era una persona que también se dedicaba mucho a la parte experimental. Entonces se olvidaba de alimentarse, se olvidaba de una serie de cosas de asearse. Miren, ahí quiero poner un contexto interesante. Estamos hablando del fines del siglo XVI, principio del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando de una Inglaterra donde las condiciones de vida y las condiciones higiénicas eran bastante deplorables en esa época, en Europa de esa época, ¿no? No había los servicios higiénicos que tenemos hoy día en las casas, ni qué decir duchas, no existía el jabón, el champú, nada de esas cosas, ¿no? Y la higiene era bastante, o sea, común. Incluso se pensaba, miren, y eso venía desde los griegos, se pensaba de que bañarse significaba, digamos, contaminarse, que por ahí podían entrar la contaminación, las enfermedades. Entonces, y encima de eso, decir que Newton no se olvidaba del aseo personal, estamos hablando que podía estar meses sin aseo personal y la forma como, digamos, él no notaba malos olores, nada, porque estaba concentrado en sus temas de investigación, pero las otras personas, ¿no? Que llegaban a veces a dejarle la comida, porque él le dejaba la comida, él se olvidaba de comer, entonces él seguía, en la noche lo veían que la comida estaba ahí y él no le interesaba, ¿no? No le interesaba la alimentación, no le interesaba porque estaba exhorto en su investigación, ¿no? Y eso es una cosa que ya nosotros hoy día nos parecería extraño que vaya un psicólogo, no sé, pues, ¿no? ¿Cómo sería una persona hoy así? Aunque puedo decir que hay científicos que, sin llegar a estos extremos, obviamente, de no bañarse, eso, pero sí se dedican hasta el día de hoy, ¿ah? Un científico, hay mucha gente que se dedica así y se olvida, ¿no? Está ahí hasta 2, 3 días, no come nada porque está metido en su tema, ¿no? Entonces eso a Newton le pasaba comúnmente, ¿no? No le gustaba recibir personas, no se reía, se lanzaba a una idea así jocosa, era de mal gusto, pero eh, como se dice, una persona que uno no desearía tener una amistad, nada de eso, ¿no? ¿No? Eso es parte de su personalidad, ¿no? Y que lo transmitió en toda su vida prácticamente, ¿no? Y aún más, le salió todo ese sentimiento,
que habla ahí de incluso hasta de violencia, así, ante otras personas, cuando él tuvo la oportunidad de ejercer el poder. Él tuvo la oportunidad primero de dirigir la sociedad londinense, ¿no? Las cosas que él hizo con las personas que él le contradecían o él, digamos, consideraba como sus adversarios académicos, ¿ah? Era capaz de desterrarlo. Hay historias de él que si hay un científico que le contradecía en algo, él lo desterraba, ¿no? Lo desterraba completamente, o sea, no tenía ningún miramiento, o sea, era una persona así, vengativa, vengativa. Miren, ¿ah? Una cosa fuerte, pero humana, humana, ¿no? Cuando él tuvo el poder de trabajar en la Casa de la Moneda de Londres, porque fue una oportunidad de trabajo, porque se le duplicaba hasta 10 veces el sueldo si él iba a ese lugar, ¿no? Y aceptó el trabajo, se dedicó a eso, dejó la ciencia y ahí también lo mismo. Era una persona muy estructurada y meticulosa en todo el proceso de, digamos, no solamente de fabricación, sino que en esa época existía mucho tráfico y mucha falsificación de monedas. Ya. En ese sentido, yo quiero recomendar este libro, miren, ¿ah? Este libro, Newton y el falsificador. Este libro, miren, de Tomás Levenson, miren, muy interesante porque es la parte cuando Newton acepta ese trabajo de ser director de la Casa de la Moneda de Londres. Y sobre el tema del falsificador, por ejemplo, era un tema muy común allá, ¿no? Muy común. Estamos hablando siglo XVII, no habían pues las tecnologías, ni era muy fácil falsificar monedas, por ejemplo, la cuestión de tener la misma maqueta y falsificar las monedas y había un falsificador muy importante ahí y no sabían cómo atraparlo, no sabían quién era, nada, no sabían. La moneda que el falsificador hacía era tan igual, o por lo menos nadie se había dado cuenta que en el contorno de la moneda había una diferencia con respecto a la moneda original, ¿no? Cuando llegó Newton, eso lo estudió como si fuera la teoría de gravitación, con una agudeza y una forma de ver y detectar. Entonces, se dice de que él organizó toda una estrategia para ubicar a esa persona. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, contratando maleantes, prostitutas, gente de mal vivir que se camufle en la ciudad londinense, porque dentro de la ciudad, por ahí había información de quién era ese falsificador, que ambulaba por ahí, ¿no? Entonces, toda esa información tipo, no sé, pues como de espionaje, ¿no? Lo hizo él. Entonces, recabó la información y lo atraparon a ese señor. Lo atraparon y a la guillotina inmediatamente. O sea, Newton en ese aspecto no le temblaba la mano para poder ejercer, digamos, la autoridad, ¿no? Entonces, eso es el carácter de él, ¿no? El carácter de que él tuvo, digamos, en esa época en donde él ejerció un cargo de poder, ¿no? Eh, Así que, bueno, podría contar más cosas, pero bueno, prefiero que me pregunte. Y justamente hay una consulta que dice así. Francisco Texido nos pregunta, buenas tardes. Aquí nos va a tocar la llaga, y eso sí es un pecado, no sé qué opina usted. ¿Se pudo determinar quién tuvo la preeminencia entre él y Leibniz en el descubrimiento y primeros desarrollos del cálculo diferencial e integral? Ya, eso ya es la vertiente, digamos, científica de Newton, ¿no? Sí, Claro, todos sabemos que ¿no? O sea, en esa época por lo menos esa disputa. Estamos en el siglo XVII donde las comunicaciones y el trabajo científico no es como hoy día, obviamente, ¿no? Había una especie por falta de comunicación, de escuelas que trabajaban aisladamente.
y si hubiera una comunicación, en este caso de los ingleses y la parte continental, Alemania específicamente, donde vivía Leibniz, era bastante, digamos, lenta porque la comunicación era a través de cartas, que cada carta demoraba a veces meses para llegar, o sea, era muy complejo, salvo que la persona vaya de visita, en este caso Leibniz fue de visita a Inglaterra y entonces, dentro de, digamos, en Inglaterra conoció obviamente a los matemáticos de esa época, a los físicos de esa época, eh, Leibniz, y según cuenta acá la documentación histórica, tuvo acceso. Hubo un matemático que, Hagen me parece, un físico matemático, que tuvo esa, como se dice, no sé, error lo podríamos llamar, no lo sé, pero que demostró a Leibniz el trabajo que ya Newton había hecho años atrás y que no había sido publicado. Demostró lo que él había hecho. Entonces, bajo ese hecho de que Leibniz tuvo acceso de esa información, al regresar a Alemania, Leibniz hace su trabajo y publica, digamos, su cálculo infinitesimal. Y muchos piensan que ha sido una copia de lo que había visto en los trabajos de Newton. Y fue el mismo Newton que se enojó con el temperamento que tenía él y lo acusó de plagio y hubo una controversia entre ambos, ¿no? ¿No? Los ingleses defendiendo a Newton y los europeos defendiendo a Leibniz. Lamentablemente murió Leibniz y no pudo saber si, digamos, sus ideas fueron valoradas como hoy lo son y bueno, prevaleció por mucho tiempo que la invención del cálculo diferencial lo hizo Isaac Newton mucho antes que Leibniz. Ahora, la evidencia, digamos, ya histórica y científica de estos dos temas es la siguiente, ¿no? En la actualidad, nadie duda de que ambos han sido los creadores del cálculo diferencial integral. Ambos tuvieron ideas similares, pero formas de trabajar distintas. O sea, si uno mira el trabajo de Newton, ¿no? De las fluxiones y, digamos de cómo él trabajó ese tema desde el punto de vista de los flujos de la física, ¿no? Y que de ahí ideó lo que es la derivada, incluso hasta la integral misma, ¿no? Porque hizo operaciones inversas que dio una especie de integral Newton. Pero cuando los historiadores comparan con el trabajo que hizo Leibniz, ¿no? A pesar que conceptualmente son lo mismo, pero el trabajo de Leibniz es distinto. Su trabajo de Leibniz sí consistió en trabajar la tangente, los máximos y mínimos de una función, la pendiente de una tangente. Lo que nosotros hacemos en los cursos de hoy día es el trabajo de Leibniz, no el de Newton. ¿No? Incluso las mismas notaciones que usamos hoy día son las notaciones que inventó Leibniz, ¿no? Pero y es un trabajo geométrico matemático. No tenía nada que ver con fluidos, fluxiones, como trabajaba Newton. Pero sin embargo, la idea de cambio, digamos, de acercamiento infinitesimal de objetos es la misma. Eso indica que si trabajamos nosotros los humanos tenemos el mismo cerebro, podemos tener ideas, las mismas ideas en diferentes lugares y podemos inventar lo mismo, eh, quizá con otra notación, otro enfoque, otra visión del tema, como pasó en este caso, pero puede suceder. ¿No? Así que hoy día nadie duda que ambos son los creadores, a ambos se le da la paternidad y que no existe, digamos, alguien que afirme que Leibniz se copió de las ideas de Newton. Eso queda descartado ya en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Steven. Clarísimo, yo creo que la respuesta que usted dio. Y continuando
con la temática. Quedamos en hablar un poco más, bueno, no de los pecados, sino también Newton no solo se dedicó a la física y a la matemática, más bien su trabajo estuvo enfocado en algo más. Yo digo, si es que Newton se hubiera enfocado 100% en la física o matemática, ¿qué más nos hubiera sacado? Pero él hizo otros trabajos, no sé si es que usted nos pueda comentar un poco más de eso, que muy poco se conoce. Sí, mira, ve, incluso de la misma física, ¿no? Todo no fue gravitación y las leyes que él estableció, sino también trabajó en óptica, por ejemplo, ¿no? En la descomposición de la luz, tenía una teoría con respecto digamos, a lo que es la luz. Pero ese es su trabajo científico, que está documentado, hay muchos archivos que ya están publicados ahora porque él, miren, una de las características y pecados que podía decir académicos que él tenía es que era muy reacio a publicar, ¿no? Muchas de las cosas se publicaron mucho después, años después porque él no quería, según él decía, someterse a la crítica de la gente envidiosa que podía criticar todo lo que él hacía. Él no quería, él estaba seguro con lo que había hecho, pero tenía ese problema, ¿no? Y por eso que muchas de esas cosas de óptica, de propagación de la luz, de científico, se ha ido publicando mucho después, ¿no? Con alto valor científico, matemático, ¿no? Ahora, lo curioso es que una persona como él, que era racional, ¿no? Pero a la vez con con mucha fe. Tal es así que muchas de las cosas que él no podía entender, comprender o, por decir, la gravedad la misma, cuando alguien se le decía, ¿y quién, de dónde viene la fuerza de gravedad? Newton decía, Dios, es en la mano de Dios. Sería muy querido, o sea, compatibilizar las dos cosas. Tuvimos que esperar hasta Albert Einstein para ahora saber de dónde viene la gravedad. Pero en esa época no era así. Pero aún así, todo el resto de su trabajo, meticuloso, científico, también lo trasladó a otro tipo de cosas, como por ejemplo podemos mencionar la alquimia, podemos mencionar también los estudios bíblicos, ¿ah? Con respecto a la alquimia, una persona que pensaba que él podría estar, digamos, descubriendo o encontrando la, eh, lo que en esa época se quería, ¿no? Se quería una vida eterna, ¿no? Un elixir de la juventud, ¿no? Entonces, y que a través de la alquimia él podía, los metales, por ejemplo, transformarlos en oro, en plata, ese tipo de experimentos era pasaba horas y horas haciendo experimentación, así casera, ¿no? Él no tenía un laboratorio grande ni como hoy día tenemos o tienen los científicos, no, de manera así muy casera, se la pasaba horas y horas haciendo experimentos de alquimia, tratando de encontrar esa forma de convertir los metales en oro y todo lo escribía. Todo eso, todo se escribía así con una letra muy pequeñita, así bien, con una mala caligrafía, pero bueno, eran sus apuntes, de él todo lo escribía, ¿no? Y se murió en ese intento, nunca pudo lograr algo importante en eso, porque la gente que ha estudiado digamos, esos documentos no encontró nada valioso como para decir Newton logró aunque sea un acercamiento o de ahí nació alguna teoría química, algo que haya contribuido a la ciencia, nada de eso pasó. Pero hay otro tema que él, digamos, le consumió la mayor cantidad de tiempo. Y eso fue hasta el día de su muerte, ¿ah? Que son los estudios de la Biblia. Él como creyente estudiaba la Biblia a profundidad y quería encontrarle sentido hasta matemático a todo lo que contenía la Biblia. Se sabía la Biblia
y estudiaba las métricas, las palabras, las implicaciones y hacían estudios, digamos, bíblicos a profundidad. Newton. Eso le consumió mucho, mucho tiempo. Tampoco se sabe que de ahí haya salido algún aporte importante, nada de eso. Pero bueno, su fe, su creencia lo pudo más que la ciencia, mucho más que la ciencia, porque fíjense lo que él hizo en teoría de gravitación y el cálculo, ¿no? Eso lo hizo en su juventud, incluso cuando era estudiante, ¿no? Eso lo hizo prácticamente la parte medular de eso en 2 años, cuando hubo la famosa pandemia en Inglaterra, donde todos tuvieron que irse para su casa, Newton también, y ahí empezó a establecer, digamos, ese conocimiento, que después fue publicado con el tiempo, y claro, él empezó a estudiar óptica, otro tipo de conocimiento, pero por lo que se conoce de él, lo que más ha calado en la gente, como es la teoría de la gravitación y el cálculo, lo hizo en su juventud. Ya después, y lo que él le ayudó para hacer todo lo demás en su vida ha sido ese nivel de razonamiento, de precisión, de rigurosidad, de disciplina de trabajo. Eso lo ayudó. Y eso, pero lo que a él se le reconoce, se hace universal, son de su trabajo de juventud, ¿no? Ya además, mayor, ya se dedicó, bueno, a la Casa de la Moneda bastante tiempo, también fue parlamentario, o sea, un hombre muy reconocido, ¿no? Incluso retirado de la matemática, igual se le conoce intervenciones de él, pero como no le gustaba, digamos, aparecer, no le gustaba publicar incluso, entonces, pero lo conocían a través de sus ideas. Y es muy famosa una anécdota de un problema planteado por la Academia de Ciencias, en donde Johann Bernoulli, digamos, plantea una ecuación, una solución, para que lo hagan en 2 o 3 días, me parece, y Newton, pues, sin dar un nombre, poner un seudónimo, ¿no? Aparece con la solución un personaje desconocido, y Bernoulli dijo, bueno, al león se le conoce por sus garras, porque a Newton se le conocía como el león, ¿ah? ¿No? Entonces, él, digamos, a pesar de que ya estaba retirado, ya estaba viejo, ¿no? Igual, o sea, cualquier problema, no dormía hasta solucionarlo, ¿no? Ese es un tema que tienen muchos científicos hasta el día de hoy, ¿no? Un tema que ve, aunque uno no conozca la solución, pero ve que tiene ideas para solucionarlo, ahí está y se empecina y pasa, ¿no? Al final lo termina por resolver, ¿no? Así era Newton. Así que bueno, eso podríamos contar y más cosas, ¿ah? Este libro que les recomiendo, por favor, léanlo. Es un libro donde hay más anécdotas. Acá hay cosas que incluso el mismo Newton cuenta, ¿no? Hay uno, miren, que quisiera mencionar con respecto al ojo, ¿no? Lo que sucede. Miren lo que él escribe, el mismo Newton, ¿no? Dice, tomé una aguja de surcir, porque dígase de paso. O sea, sus experimentos de la alquimia y todo eso, lo hacía en su habitación, en su casa, ¿no? No tenía un laboratorio aparte, nada, es muy austero, ¿no? No necesitó de grandes laboratorios como hoy día y tampoco de colaboradores. Era muy solitario su trabajo de él. Entonces, bueno, en una de esas que él quería ver la composición de la luz, y la luz entra por el ojo humano, entonces miren lo que escribe con respecto a eso. Dice, tomé una aguja de surcir y le puse entre mi ojo y el hueso tan cerca como pude, de la parte de atrás de mi ojo. Empujé la aguja contra el globo ocular una y otra vez, hasta que aparecieron varios círculos blancos, oscuros y coloreados, y siguieron haciéndose evidentes cuando seguí frotando mi ojo con el extremo del punzón. Pero si mantenía mi ojo y el punzón quietos, aunque continuara apretando mi ojo con él, los círculos que hacían más débiles y a menudo desaparecían,
hasta que seguí el experimento moviendo mi ojo o el punzón. O sea que él mismo era su, digamos, como su conejillo de India, ¿no? Él mismo, para ver la composición de la luz, apretó su ojo con un punzón, o sea, como decir un alfiler. Menos mal que no quedó ciego, pero lo que dice después esto es que quedó varias semanas sin ver nada, quedó como ciego. Y tuvo que tener él meterse a su pieza oscuro varios días para poder después visualizar la luz y no quedarse ciego. Eso es lo que habla acá Eduardo Bataner sobre digamos, cómo era el comportamiento a ese nivel de saber, de querer conocer algo, ¿no? De que en este caso la composición de la luz, de querer entender y comprender algo, ¿no? A ese nivel llega, digamos, la vocación por el aprender y el conocer del científico. Eh, y ahí tenemos un ejemplo del mismo Newton que cuenta, y varios escritos acá, ¿no? No solamente, hay varios acá en este libro, por eso lo recomiendo, que habla de Newton y también de Einstein, que es otro científico que también sus pecados fueran otros, eran distintos, ¿ah? Fíjense que eran bastante distintos. Mientras que Newton era tranquilo, apagado, era un hombre antisocial, no hablaba mucho, no tenía esa facilidad de palabra, era directo. Einstein era todo lo contrario, ¿no? Einstein era todo lo contrario. Le gustaba las chicas, tenía muchos romances se cuentan muchos romances de él, ¿no? Newton no tenía ni novia, nada, no se le conoce, más esa novia de juventud, no novia, sino un intento de querer estar con alguien en su juventud, nada más no se le conoce eh, que él haya tenido, digamos, algún intento de romance con alguien, ¿no? Así que en ese sentido, digamos, Newton es distinto que Albert Einstein, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podríamos contar en este momento. Muchísimas gracias. Sí, justamente de ese experimento de la aguja en el ojo, sí he escuchado yo eso. Y de Johannes Bernoulli, creo que era el problema de la braquiostócrona, que dio 3 días para que den una respuesta y Newton la dio, pero claro, sin poner que era él el que resolvió. Y ahí justamente lo que Bernoulli dijo, a León se lo conoce por sus garras. Sí, completamente. Aquí teníamos otra consulta. Bueno, no es del público, sino acá una pregunta en el cual dice, se sabe de que Newton tuvo rivalidades legendarias con Leibniz, que ya lo habló, y con Robert Hooke, que eso también es otra rivalidad que tenía. ¿Hasta qué punto su ego obstaculizó el avance de la ciencia en su época? ¿Qué opina usted? Interesante pregunta, pues Robin Hood fue uno de los que sufrió digamos, la personalidad de Newton, ¿no? El pecado que tuvo Robin Hood fue que él consideraba que la idea de la gravitación lo había tenido él antes que Newton, ¿no? Él había hecho un escrito justamente, ¿no? Porque Robin Hood sí publicaba todo, era un hombre muy productivo, un hombre que tenía mucha capacidad para trabajar distintos temas y muy experimentador, muy trabajador, un hombre muy capaz, ¿no? Y que él había ya por lo menos planteado esas leyes que Newton después digamos, lo estableció en su famosa Principia Matemática, donde aparecen las leyes digamos, de gravitación, ¿no? Entonces, por el hecho de que solamente le dijo a él en una carta de que él había pensado en lo mismo, pero que incluso lo felicitaba a Newton por haber tenido, digamos, ya la formalización de esas ideas, solamente por eso se enojó Newton, ¿no? Se enojó Newton a tal manera que ya él, miren, como ya era presidente de la sociedad de londinense de matemática, donde existía en ese edificio retratos y fotos de todos los personajes importantes que, digamos, habían contribuido a la ciencia.
ordenó sacar el retrato de Hooke y tirarlo a la basura, ¿no? Y no solamente se contentó de sacar el retrato, sino todos los artículos que decía Hooke a la basura, ¿no? A ese nivel, desaparecerlo académicamente, desterrarlo, ¿no? A ese nivel llegaba Newton cuando se le atravesaba a alguien encima. Y él, su palabra era ley, ¿no? Entonces, con respecto a que si esto fue negativo para el avance de la ciencia, creo que era la pregunta, no, porque de todas maneras el trabajo de Robert Hooke ha sido reconocido, tiene leyes con su nombre, ¿no? No ha habido una que yo haya podido ver un menoscabo más bien la competencia estimula a superar al otro, ¿no? Y eso hace más bien que la ciencia se vaya desarrollando, ¿no? Claro, sin dañar la honra digamos, el prestigio de otras personas como sí lo hacía Newton, pues, ¿no? Newton lo hacía así. Entonces, era un hombre con un ego tremendo, o sea, él lo que él decía era la ley, ¿no? No permitía que nadie digamos, le contradiga o, ¿no? Por eso que con Leibniz después no lo podía ni ver ni en pintura, ¿no? No, lo consideraba, a pesar que Leibniz era un carácter distinto, y no era así con Newton, ¿no? Era un hombre, un diplomático, una persona que sí conversaba con las personas, y un hombre que conocía de muchos temas muy culto, ¿no? A diferencia de Newton, que muy puntualmente, solamente, bueno, la física y la alquimia y los temas religiosos que tenía, por lo demás no se interesaba ni por el arte, ni por la música, no le interesaba nada de eso. Incluso él mismo manifestaba no tener no solamente interés, sino ninguna cualidad para apreciar la música, el arte, consideraba que eso no le interesaba, ¿no? Entonces, es una cosa muy peculiar, a diferencia de Einstein, que era todo lo contrario en el tema del arte, ¿no? Entonces, bueno, así son las personas, ¿no? Y los científicos somos personas igual, así es. Y bueno, y hablando del mismo tema, del comportamiento extraño que él tenía frente a los demás, ¿cree que ese comportamiento, ese carácter bien complicado que él tenía, fue consecuencia de su genialidad o tal vez fue como, ya lo mencionó, un mecanismo de defensa ante las críticas que él podía recibir si es que publicaba algo o mejor no lo publicaba para evitar eso? ¿Qué cree usted? ¿O es una mezcla de los dos? Mire, muchas veces se piensa que el no publicar es un signo de debilidad en el sentido de no estar seguro de lo que uno está publicando, ¿no? Cuando uno quiere evitar las críticas y eso es inseguridad, ¿no? Entonces se podría decir que Newton pudo haber tenido algo así, pero sus biógrafos no piensan de esa manera porque el trabajo de Newton era sólido. No era un trabajo, digamos, sin fundamento, sin base o, digamos, lleno de puras opiniones sin ningún fundamento. No, era un trabajo riguroso, sólido, pero los biógrafos, digamos, piensan que la personalidad que Newton llegó a tener de adulto y en toda su vida se debió al abandono que él sufrió cuando murió su padre, cuando él tenía recién 2 años, 3 años, así muy pequeño, ¿no? Murió su padre y en el poco tiempo su madre se compromete con otra persona, era una persona de mucho dinero y se compromete y se va a vivir con él y al pequeño Isaac lo dejan con su abuela. Entonces, ese lo marcó bastante, porque cuando su madre regresa ya, cuando él tenía como 10 años, y regresa con dos hermanos más, él ya se tiene que reincorporar a la nueva familia de una madre soltera y, y eso lo hizo tener una cierta distancia y un cierto egoísmo. Él desde pequeño fue prácticamente, era solo, trabajaba solo, era muy querendón de su abuela, de los que lo estaban cuidando, y después ya compartir digamos, eh, ese cariño con otros, ¿no? Con otros hermanos, ¿no?
su mamá que también velaba por los otros hijos, él se sentía como apartado un poco, ¿no? Entonces eso lo hizo ser bastante egoísta, retraído y solo, ¿no? Mucha gente piensa que eso es lo que marcó el resto de su vida, ¿no? Todo lo que él hizo le costó mucho y lo hizo solo. Y eso pues puede generar, digamos, estos comportamientos que me gustaría más bien, me gustaría más bien ver la opinión o escuchar la opinión de un psicólogo, ¿no? Que podría decirnos, ¿no? Que quizá una persona con esta característica pueda tener, digamos, sea una secuela de su niñez de su niñez. Entonces, más que todo eso, ¿no? Siendo un niño solo, no todo era para él y no había contradicción, era muy querendón de su abuela, ¿no? Entonces, publicar algo que después iba a ser cuestionado y podría ser en debate, no lo resistía porque nunca tuvo digamos, una exposición así de niño, de joven, ¿no? Todo contrario, era a sus ideas y el que no estaba con sus ideas era bastante violento. Entonces, evitaba. Yo creo que eso es más que todo, no porque sea un motivo de, digamos, de inseguridad, como pueden decir quizá algunas personas, no es eso, ¿no? Evitaban las polémicas. Y las publicaciones lo hacía, pero tenían que rogarle mucho, tenían que otras personas decirle, y de a poco él ya decía, por ejemplo, el principio de matemática demoró décadas para poderse publicar ya el final, ya dijo ya, eh, pero era muy consciente de su aporte y digamos, y muy ególatra, dicen algunos también, ¿no? Claro, ese era Isaac Newton, pues. Incluso se ha leído muchísimo que él padecía, porque también la parte psicológica, bueno, se le ha leído yo al menos, que él digamos, tenía un trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo, que se le llama. Entonces, por eso mismo decían de que esos son los patrones de conducta de esos tipos de trastorno que en su momento la psicología, no sé si había la psicología en aquel momento, no sé si había esos estudios, pero muchos mencionan de que padecía ese trastorno. Sí, el trastorno convulsivo, mira, como lo dices, eso lo sufren muchos científicos hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, ese comportamiento digamos que a un nivel ya de no interesarle ni su salud, ni su familia, ¿no? A ese nivel estamos hablando ya de un trastorno, diríamos hoy día con la psicología de hoy día, ¿no? Pero como bien dices, en esa época no había ningún facultativo que podría diagnosticar un comportamiento así de Isaac Newton, ¿no? Pero bueno. Lo importante, yo creo, y hay que quedarnos con su aporte científico y todo lo que significó para la ciencia ese cambio de paradigma, ¿no? De ya poder estudiar, modelar el comportamiento planetario, por ejemplo, eso cambió totalmente hasta el siglo XVIII y recién en el siglo XIX ya aparece, digamos, un tipo de matemática. eh, que ya se desarrolla en base a seguir profundizando la propia matemática, ¿no? La que hoy día llamamos matemática pura. Eso nace como en el siglo XIX ya. Todo el siglo XIX prácticamente fue así. Ahí nacieron las álgebras abstractas, la geometría no euclidiana. A finales de ese siglo ya aparecen los espacios abstractos, o sea, ya empieza como independizarse, desligarse un poco de la física, el conocimiento matemático. Aún así, hay trabajos obviamente que lo conectan con la física. Claro, el análisis funcional, por ejemplo, está muy conectada con la física y se seguía trabajando y se sigue trabajando en eso. Pero también una vertiente independiente también existe el análisis funcional y bueno, pues ahí nace recién la matemática pura, ¿no? En la época de Newton no había una matemática ni como profesión, o sea, yo no podía decir quiero estudiar matemática. Lo más cercano era estudiar física.
o filosofía natural, como le llamaban en esa época, ¿no? Porque ahí iba a estudiar matemática, pero no, pero iba a ser un físico, ¿no? No, no. Entonces, así era en esas épocas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y para ya ir finalizando, para ya cerrar la transmisión, a no ser que haya una consulta adicional que estamos muy gustosos de poder responder. Y desde su perspectiva como matemático, si Newton hubiera sido más sociable y si hubiera sido más una personalidad tipo Albert Einstein, ¿cree usted que si hubiera avanzado más rápido, si hubiera tenido mejores ideas? ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece? Mira, ve, a pesar que la pregunta es como una falacia, ¿no? Porque hay una falacia cuando uno supone algo que no es cierto, ¿no? Ni se va, ni se ha cumplido, ni se va a cumplir, y quiere uno implicar algo que no pasó, ¿no? Ni pasará. Pero ya dejando de lado esa falacia, entiendo más o menos a qué va la pregunta, ¿no? En el hipotético caso, ¿no? De que Newton no haya tenido todas estas distracciones, entre comillas, y se haya dedicado más claro, yo obviamente, y diría lógicamente que la ciencia hubiese avanzado, pero dentro de ese, lo que sí yo creo que hubiese pasado es que eh, los avances que hubo después de él, ya en el mismo siglo XVIII o XVII, hubiesen sido más profundos y hubiesen atacado más problemas, porque lo que él pudo haber hecho sin, digamos, dedicándose estrictamente a las matemáticas, a la gravitación, lo empezaron ya a profundizar Simón Laplace, los hermanos Bernoulli, ¿no? Johann Bernoulli, por ejemplo, que inventó la física matemática y que conocemos, ya se hubiese trabajado, se trabajó ya en seguir la escuela de Newton. Y él lo hubiese hecho antes que ellos, seguramente. Y ya Johann Bernoulli, digamos, Simón Laplace, ellos hubiesen trabajado en otros temas, ya hubiésemos avanzado más, ¿no? Pero dentro, sí, creo, dentro de ese matrimonio que existía en esa época entre física y matemática. No creo que Newton hubiese dejado de lado, digamos, la física, ¿no? La concepción religiosa que él también tenía de Dios, para dedicarse a estudiar la matemática en sí, como se hizo en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, sí, o sea, los problemas que resolvieron muchos de estos matemáticos venían de la propia matemática, ¿no? Por ejemplo, saber si una ecuación de quinto grado tiene solución por radicales, por ejemplo, viene de la propia matemática. A Newton probablemente, muy probablemente no le interesó ni le interesará ese tipo de problema, salvo que lo necesite para resolver un problema de la física, ¿no? Así pasó con el binomio Newton, lo hizo porque no lo necesitaba para un cálculo de los planetas. Por ahí nació la idea, la necesidad de poder desarrollar el binomio. Si no aparece ese problema físico, él no hubiese tenido necesidad, no era un matemático puro, digamos, que se preguntaba por problemas de la propia matemática, sino era un físico, era más un físico que un matemático. Entonces, eso te podría decir, si él se hubiese dedicado a la pura matemática o a la pura física, claro, él ya hubiese hecho la matemática del siglo XVIII, ya, en el pleno siglo XVII. Pero no pasó así y tuvieron que hacerlo otros, ¿no? Que ya sabemos de estos personajes, Leonard Euler entre ellos también, ¿no? Lagrange, el mismo Fourier, después a fines del siglo XVIII, XIX, principios igual. Son matemáticas que pudo Newton haber trabajado y haber igual inventado, pero no lo hizo por el tiempo, pues, ¿no? Se dedicó mucho a la alquimia, se dedicó mucho a los problemas religiosos, tenía escrito, miren, la sorpresa cuando los investigadores han ido a ver dónde él trabajaba, ¿no? La biblioteca que él tenía era grande, enorme, como 3.000 libros, pero la mayor cantidad de libros no era de matemática ni de física,
No, todo era de alquimia, de las Biblias y los testamentos religiosos y los escritos era solamente de eso. O sea, la gente se sorprendió de ver tanto, digamos, estudio extra científico en un personaje que era racional y científico, ¿no? ¿Cómo podía creer en la alquimia? Hoy día ningún científico fundamentaría la alquimia porque existe la química, existe la ciencia en ese aspecto, ¿no? Ni tampoco los estudios bíblicos al nivel que él quería, ¿no? Él quería encontrar hasta el arca de Noé. Él pensaba que ahí estaba, la información estaba escrita en la Biblia, encriptada en la Biblia. Y quería buscar de ahí la información que ahí estaba hasta el fin del mundo, incluso, todo. ¿No? ¿Cómo tener vida eterna? Tendría que estar ahí. Entonces él estaba obsesionado, ¿no? ¿No? Eso era su vida de él, ¿no? Y entonces, trastorno compulsivo, como tú dices, obviamente que tenía, ¿no? Pero a un lugar, un grado extremo, ¿no? Eso es lo que él tenía, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que te podría decir. No sé si hay alguna consulta, por favor, aquí estamos prestos. Y para finalizar, ya esto es más una opinión en el cual le consulto. De toditos los pecados de Newton, que pocos no fueron, los que usted nos comentaba y según el autor que usted nos propone que lo leamos, ¿cuál considera usted que es el más fascinante o tal vez el que más influyó en toda su obra? Según las mismas palabras de Newton, lo, lo que él lo marcó mucho es su maestro, John Burroughs. Sin lugar a dudas, la influencia que él tuvo para su trabajo, por lo menos matemático, ha sido la gran influencia de un gran maestro, John Burroughs, que fue su profesor y que en el poco tiempo de darse cuenta él del potencial que tenía Newton, dejó su cátedra para darle a su discípulo, ¿no? Eso no lo hace cualquier persona. Y él tuvo esa generosidad porque vio en él un potencial, ¿no? O sea, además que también John Barros quería también dedicarse a sus temas religiosos. No, no hay que perder de vista que ellos trabajaban en el Trinity College, en donde tenían que creer en la Trinidad. Es una universidad, digamos, religiosa y que tenía ciertos principios que Newton no compartía. Eso también hay que decirlo, o sea, y Newton no compartía la Trinidad y eso no le causó, digamos, un problema de inestabilidad laboral porque en lo oficial tenían que retirarlo de la universidad. No podía una persona sin esos principios estar ahí en esa institución, pero él habló con autoridades, hasta con el rey, habló con personajes y también por el peso académico que él ya tenía, que había desarrollado la teoría de gravitación y todo, no le pasó nada. Fue el único que ni siquiera se ordenó de sacerdote, que es también otro requisito para estar ahí en la cátedra, tampoco lo hizo. Y bueno, pues producto de su currículum de él, ¿no? Pero John Barros sí era sacerdote, sí, y quería dedicarse a eso y dejar estos temas matemáticos. Incluso, miren, hay documentos, muchas ideas, ¿no? De las clases de John Barrow, las clases de matemática de John Barrow de esa época, inventos de John Barrow, han sido base para el trabajo de Newton, ¿no? El trabajo de Newton, o sea que fue valioso y poco se conoce de John Barrow, ¿no? El maestro de Newton. Yo creo que ese ha sido el que más influenció y todo lo demás lo hizo él. No hubo anteriormente otro científico con con un resultado de esa naturaleza. Yo ya lo expliqué anteriormente, ¿no? Antes de Newton venía, no sé, pues Descartes, ¿no? Que empezó a trabajar la geometría analítica. En base a eso también Newton pudo plantear la gravitación, pero fueron los primeros que se atrevieron a reflexionar y a establecer conceptos matemáticos que tengan que ver con el movimiento, la aceleración de los objetos. Ya, fueron los primeros, no hubo ningún referente anterior, así como, ¿no?
No sé, uno podría decir Kepler, ¿no? Kepler también intentó, pero hizo una descripción, planteó también un modelo para el movimiento planetario, pero no hizo el trabajo matemático que hizo Newton, ¿no? Kepler hizo un planteamiento, tiene una obra, no lo puede comprar, muy interesante es la obra, pero su trabajo era bastante geométrico, bastante de geometría euclidiana para poder establecer, bueno, que el sistema solar, los planetas viajan a través de una elipse y entonces eso de ahí, no, o sea, tuvo la idea, está el fundamento en su obra, pero el trabajo matemático en sí, el trabajo ya realmente que consolida todo eso fue la de Isaac Newton. Y bueno, eso es la gran obra de él, pues, ¿no? El gran idea de que podemos estudiar el universo, podemos estudiar los objetos que se mueven, podemos estudiar todo lo caótico que se veía en la naturaleza, se pueden estudiar, nacen las ecuaciones diferenciales justamente con Newton. Newton plantea la primera ecuación diferencial, nacen soluciones de ahí, o sea, ya se obtienen resultados impensables en las generaciones anteriores, impensables. Así que eso te podría decir de Isaac Newton, ¿no? Habría mucho que comentar, pero bueno, Newton es un personaje tan enigmático que hay mucho que hablar de él, muchísimo, tanto de su obra y de su vida también. Y bueno, lo que nos comentó es lo que muy poco se sabe, porque él era justamente por su carácter, su personalidad, que muy retraído, incluso sus trabajos no los publicaba por ese miedo a la crítica que justamente usted mencionaba. En los comentarios, Cristian Salazar nos dice, por favor, ¿serían tan amables de presentar en otra ocasión la vida de Leibniz, que es interesante, y así como la de Feynman, que también, bueno, Feynman también es un personaje muy querido en la parte de la física y una personalidad completamente distinta a la de Newton. Y él mismo nos dice, es verdad que en la habitación universitaria de Newton había una puerta pequeña de gatos para que entre y salga su gata con sus crías. Cuando Newton investigaba la composición de la luz, él hizo esa puerta para esa gatita para que no interrumpa sus investigaciones de la luz. sí, eso se cuenta como una anécdota de la vida de Newton, claro. No quería que nadie le perturbe, menos un gato que se le cruce o que esté queriendo entrar a su habitación y le perturbe la concentración, ¿no? Así que sí, eh, pero, o sea, de lo que se sabe que no es por amor a los gatos ni a los animales, ¿no? Simplemente para evitar la perturbación, nada más, ¿no? Así, a ese nivel llegaba la forma de concentrarse de este Isaac Newton, ¿no? Fíjense, que así es. No sé si tienen otra consulta. Muchísimas gracias, Cristian, por las preguntas. Siempre muy Hola, hola, interesante. buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Hola, mi nombre es Waldo. Conozco al profesor Rojas. Somos colegas, amigos. Yo soy chileno también y trabajo en este momento estoy en Asia Central, en Tashkent, que es la capital de Uzbekistán. Y he estado aquí desde enero. Antes estuve, bueno, eh, en Emiratos Árabes. Y tenía más bien, no es una pregunta, es una observación. Eh, Newton, cuando murió, tenía todos los dientes, lo que era remarcable para esa época. Se murió con todos sus dientes, nunca se le picó ningún diente. Y lo otro es que mencionaron algo de religión. Newton aprendió hebreo para leer los textos originales, la Biblia hebrea. Y no, por eso nunca consideró en ser un sacerdote, de hecho cristiano, ¿cómo se llama? Católico, por lo mismo, porque consideró transformarse al judaísmo. Él no era judío. Eh, y bueno, esas son mis remarcas. Muchas gracias, profesor. Excelente talk, ¿cómo se dice? Discusión, conferencia. Muchas gracias.
Qué bueno, pues el profesor Waldo es un gran matemático, ¿ah? Gran matemático chileno, y tengo el privilegio de contar con su amistad, ¿no? Y como el profesor dice, digamos, Newton, con respecto a sus dientes, mira, no, no, a ver, yo no tengo, la verdad, información de que cuando él murió haya tenido todos sus dientes completos, ¿no? Pero es probable que haya pasado lo siguiente. Sucede que en esas épocas la higiene no era muy, digamos, como es ahora, ¿no? Las personas, su dentadura, prácticamente terminaban sin dentadura, porque el aseo no era como hoy día lo hacemos, y además que y se hacían prótesis hechas de madera, ¿no? E incluso esas pelucas, ¿no? Es muy probable que Newton no tenga el pelo que se ve en las fotos, en los retratos, ¿no? Que uno comúnmente ve de Newton, porque las personas del siglo XVII, al no tener hábitos de aseo adecuados, estaban llenos de piojos, ¿no? Entonces, una manera de eliminar, tratar de eliminar los piojos, porque claro, habían pomadas, habían líquidos, pero olían muy mal, era raparse toda la cabeza y ponerse pelucas. Entonces, por eso que todas las personas que uno ve ahí, Leibniz, no sé, pues todos los personajes de esas épocas, uno lo ve con un pelaje así grande, ¿no? Es porque son pelucas, ¿no? Así que no tenemos retratos de Newton sin la peluca, o de Leibniz sin la peluca, y los dientes es muy probable que hayan sido, o sea, dentadura, digamos, como en esa época se hacía, una prótesis de madera, ¿no? O sea, se veían los dientes completos, pero era de madera, y bueno. Y lo que sí se sabe de ese funeral, que fue un funeral de Estado prácticamente, un funeral con todos los honores de Estado, como si fuera un rey, ¿no? Alguien, y la realeza y la gente, todos llegaron a ese momento de su entierro, a diferencia de que Leibniz murió solo con su mayordomo y su perro. Nadie más llegó a su entierro. O sea, son datos anecdóticos que ojalá tengamos la oportunidad de contarlo ya en otro conversatorio, cuando hablemos pues de Leibniz, que claro, es otro personaje interesante, distinto a Newton, y bueno, así somos los humanos, pues no nos caracterizamos por nuestra diversidad, así que, ¿no? Y lo importante es que hace con su trabajo científico, obviamente, ¿no? Gracias, profesor Waldo, gracias. Muchísimas gracias, profe Waldo, por su intervención y esperamos tenerlo usted también una próxima por acá. Si no hay más consultas, pues, doctor Steven, un placer, como siempre, el placer aquí desde Rincón de la Física, siempre. Siempre acá traemos a personas importantes en la rama matemática. Doctor Steven es uno de ellos que no va a ser la última vez aquí. Doctor Steven, entendemos su tiempo, entendemos sus ocupaciones, que pocas no son, y mejor agradecidísimos de contar con usted aquí. Y claro, si usted desea, pues para en el futuro, pues hablar de Leibniz. Leibniz es otro personaje que es muy enigmático por otras razones muy distintas a las de Newton, al igual que Feynman y también Einstein, que tiene también sus cosas. Mejor, doctor, muy, muy agradecido a las personas que nos han atendido acá, pues también les tenemos mucho agradecimiento. Sabemos de que ese tiempo lo pueden usar para su familia, para sus actividades y han dejado al lado para escucharnos a nosotros y eso es muy, 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 muy lindo de parte suya hacia nosotros. Espero que nos sigan en las redes, espero que tenemos no solo en YouTube, sino tenemos también en Instagram, TikTok y Facebook también, en el cual mucha gente pues se enteró de ahí sobre la charla. Y quedo eternamente agradecido y que quisiera que nos sigan acompañando más. Y doctor, también a usted extensiva la invitación para siguientes conversatorios, charlas sobre matemáticos, sobre físicos y las matemáticas en general. Muchas gracias, pues, Javier, ¿ah? Un gusto de poderme dirigir al público ecuatoriano y de todos los países que nos están viendo.
Así que bueno, espero haber contribuido con un granito de arena a la cultura matemática. Y bueno, en cualquier momento que tú desees, estoy disponible de cualquier parte que me quieran contactar y crean que puedo aportar en algo, acá estoy para servirles. Un abrazo a todos ustedes, ¿ah? Muchos cariños. Muchísimas gracias, doctor Steven. Y sí, ya vamos a ver cómo hacemos en cuestión calendarios y otra vez para hablar de Leibniz, Einstein. Bueno, ahí vamos a ver qué nos dicen en nuestro público y según lo que nos digan ellos, pues acá damos gusto, damos espacio y así será siempre para aportar al conocimiento matemático acá en Latinoamérica que mucha falta nos hace. Y doctor, una vez más, muchísimas gracias. Un placer y la mejor tarde, noche que usted me imagino está allá en Chile. Sí, chao.